Durante siglos, la civilización maya se desarrolló entre densas selvas y vastas mesetas de Mesoamérica. Sus ciudades, construidas con precisión matemática, se alzaban como testigos de un conocimiento avanzado que parecía desafiar el tiempo. Tikal, Palenque, Copán y otras grandes metrópolis se erguían como joyas de piedra, adornadas con templos y pirámides que reflejaban no solo la maestría arquitectónica, sino también la espiritualidad profunda de un pueblo que veía el mundo como un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Los mayas habían dominado la astronomía con una exactitud impresionante, calculando eclipses y ciclos solares que muchos siglos después seguirían sorprendiendo a los astrónomos modernos. Sus matemáticas, incluidas nociones de cero y sistemas de numeración sofisticados, les permitían planificar ciudades y templos alineados con los astros, como si quisieran asegurar que la armonía celestial se reflejara en la vida diaria de su sociedad. Sus sacerdotes y gobernantes no solo tenían poder político, sino también un conocimiento profundo del cosmos, lo que les otorgaba un aura casi divina ante los ojos de sus ciudadanos. Pero, a pesar de su aparente perfección, algo comenzó a romperse en el tejido de esta civilización. Las plazas que antes vibraban con la energía de los mercados y los rituales religiosos empezaron a quedarse vacías. Los templos, alguna vez llenos de ofrendas y cantos, empezaron a acumular polvo y enredaderas. Los caminos que conectaban ciudades se deterioraron lentamente, como si la propia selva reclamara lo que le pertenecía. Y lo más inquietante, no hubo una invasión externa que explicara este abandono masivo. No hubo guerras devastadoras que justificaran la desaparición de tanta riqueza cultural y arquitectónica. Solo un silencio que se extendía, enigmático y aterrador, a través de toda la región maya. Si te apasiona la historia, suscríbete, dale like y comparte este vídeo. Comenta de dónde nos ves y sumérgete en la fascinante historia del colapso de la civilización maya y su legado eterno. El estudio del colapso maya ha sido durante décadas un tema de debate entre arqueólogos, historiadores y antropólogos. Mientras algunas civilizaciones cayeron bajo la fuerza de ejércitos invasores, los mayas enfrentaron un destino mucho más silencioso pero igualmente devastador. La evidencia arqueológica muestra que, durante los siglos 8 y 9, muchas de sus grandes ciudades fueron abandonadas. Las estelas, que solían relatar victorias, rituales y acontecimientos importantes, quedaron incompletas. Los códices, instrumentos clave de conocimiento, fueron destruidos o perdidos con el tiempo. Y lo más desconcertante, no se encontraron registros de catástrofes inmediatas que explicaran este éxodo masivo. Entre las teorías más estudiadas se encuentra la sobrepoblación y el agotamiento de recursos naturales. Las ciudades mayas habían crecido enormemente, y la demanda de alimentos, agua y madera comenzó a superar lo que la tierra podía sostener. La tala masiva de árboles, la erosión de suelos y el agotamiento de fuentes de agua potable podrían haber generado crisis internas recurrentes. Los historiadores sugieren que estas tensiones ambientales provocaron conflictos internos, desestabilizando la estructura política y social que sostenía a la civilización. Sin embargo, estas explicaciones, aunque convincentes, no cuentan toda la historia. La desaparición de los mayas no fue un colapso repentino y violento, fue un proceso complejo, prolongado y aún lleno de interrogantes. El papel de la política y la guerra interna también es crucial para comprender este fenómeno. Los reinos mayas no eran homogéneos ni unificados. Estaban organizados en ciudades-estado independientes, con sus propios gobernantes y élites. La competencia por recursos, prestigio y poder a menudo resultaba en conflictos prolongados, que podían debilitar a toda una región. Las alianzas cambiantes y las guerras interurbanas habrían exacerbado las tensiones provocadas por los problemas ambientales, creando un efecto dominó que aceleró el abandono de centros urbanos estratégicos. Sin embargo, incluso dentro de este caos, algunos centros menores continuaron prosperando temporalmente, lo que demuestra que la decadencia fue desigual y localizada. Además, los factores culturales y religiosos no pueden subestimarse. Los mayas estaban profundamente conectados con su cosmovisión y sus ciclos astronómicos. La interrupción de ceremonias clave, la falla de cultivos o la percepción de que los dioses ya no protegían sus ciudades podrían haber minado la moral colectiva. La pérdida de fe en las instituciones religiosas y políticas habría amplificado la sensación de inevitabilidad de la caída, motivando a las poblaciones a abandonar ciudades enteras. Este colapso espiritual, combinado con tensiones materiales y conflictos internos, forma un mosaico de causas que aún hoy fascina y desconcierta a los investigadores. Durante milenios, la civilización maya se desarrolló en Mesoamérica, extendiéndose por los territorios que hoy comprenden el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador.
Su historia se caracteriza por un extraordinario conocimiento científico, arquitectónico y cultural, combinado con complejas estructuras sociales y políticas. Para entender la magnitud de lo que se perdería siglos después, es imprescindible adentrarse en su auge, sus ciudades-estado, sus costumbres y la interacción entre los seres humanos y el entorno natural. Los mayas no eran un imperio unificado. Estaban organizados en ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante o ajab, quien ejercía autoridad política, militar y religiosa. Esta fragmentación política permitía un desarrollo local muy sofisticado, pero también generaba rivalidades y conflictos que, aunque no siempre destructivos, mantenían a la civilización en un constante equilibrio de tensión. Las principales ciudades como Tikal, Palenque, Copán, Calakmul y Uxmal funcionaban como centros de poder regional, cada una con su propia élite gobernante, sacerdotes, artesanos y comerciantes. La arquitectura maya refleja un dominio sorprendente de la ingeniería y la astronomía. Los templos, palacios y pirámides se construían con orientación precisa hacia eventos astronómicos como solsticios, equinoccios y eclipses, demostrando un entendimiento profundo de los ciclos celestes. Estas construcciones no eran solo religiosas, también cumplían un papel político, legitimaban la autoridad del ajab, quien se presentaba como intermediario entre los dioses y los humanos. Las pirámides, con sus escaleras monumentales y templos en la cima, servían como escenario de rituales, ceremonias y eventos públicos que reforzaban la cohesión social y la jerarquía. El sistema económico maya combinaba agricultura intensiva, comercio regional y tributos. El maíz era el cultivo principal, acompañado de frijoles, calabaza, cacao y chile. El cacao, además de alimento, tenía un valor ceremonial y se utilizaba como moneda de intercambio. Las rutas comerciales conectaban ciudades lejanas, facilitando el transporte de jade, obsidiana, cerámica, textiles y productos de lujo. Este comercio fomentaba la interdependencia entre ciudades, pero también alimentaba rivalidades y conflictos territoriales. La explotación de recursos naturales, si bien sustentaba la expansión urbana, sentaba las bases para futuras tensiones ecológicas y sociales. La jerarquía social era estricta. En la cima se encontraba el ajab, considerado semidivino, cuya autoridad dependía de la percepción de favor divino, el éxito en guerras y la capacidad de mantener la prosperidad agrícola. Bajo él estaban los nobles y sacerdotes, encargados de la administración, la educación y los rituales religiosos. La clase media incluía artesanos, comerciantes y agricultores especializados, mientras que los campesinos y trabajadores conformaban la base de la pirámide social. La movilidad social era limitada, pero la participación en ceremonias, demostración de habilidades en la guerra o el comercio podían otorgar prestigio y cierta influencia local. La religión y la cosmovisión eran pilares fundamentales. Los mayas creían en un universo cíclico, donde el tiempo y los acontecimientos estaban gobernados por fuerzas divinas que debían ser honradas mediante rituales, sacrificios y observación astronómica. Los sacerdotes desempeñaban un papel crucial, calculando con precisión los ciclos solares, lunares y planetarios para establecer calendarios agrícolas y ceremoniales. Estos conocimientos no solo regulaban la vida cotidiana, sino que también legitimaban la autoridad política. La religión permeaba todas las actividades, desde la construcción de templos hasta la organización de mercados y festivales. El arte y la escritura también reflejan la sofisticación maya. La escritura logosilábica permitía registrar eventos históricos, genealogías, victorias bélicas y rituales religiosos. Las estelas, murales y códices transmitían información compleja a lo largo de generaciones, reforzando la memoria cultural y la identidad colectiva. La iconografía detallada de dioses, guerreros y animales sagrados reflejaba tanto la cosmovisión como la jerarquía social, funcionando además como instrumento de propaganda para legitimar el poder de la élite. A pesar de su grandeza, surgían tensiones internas. El crecimiento demográfico incrementó la presión sobre los recursos, provocando deforestación, erosión del suelo y escasez de agua en algunas regiones. Las guerras entre ciudades-estado, aunque reguladas, eran frecuentes y podían desestabilizar regiones enteras. La competencia por prestigio y poder entre élites generaba rivalidades, conspiraciones y traiciones. Además, la dependencia de ceremonias y rituales para sostener la legitimidad del poder hacía que cualquier falla en la cosecha, la sequía o desastres naturales pudieran socavar la autoridad del ajab y desestabilizar la ciudad. Durante el período clásico tardío, 600 a 900 DC, estas tensiones se intensificaron. La evidencia arqueológica muestra un aumento de fortificaciones, murallas y estructuras defensivas, así como un registro más detallado de conflictos bélicos y alianzas políticas.
Algunas ciudades, como Calakmul y Tikal, mantenían enormes ejércitos y sistemas diplomáticos complejos, incluyendo matrimonios estratégicos, tributos y pactos comerciales. Esto refleja una civilización que, aunque avanzada y organizada, comenzaba a mostrar signos de fragilidad ante el estrés acumulativo de la población, los recursos y los conflictos internos. Los factores ambientales también jugaron un papel determinante. Estudios recientes sugieren episodios de sequías prolongadas que afectaron la producción agrícola, sumados a la sobreexplotación de suelos y deforestación. La combinación de factores ambientales, sociales y políticos creó un escenario propicio para el colapso gradual: ciudades abandonadas, disminución de rituales y pérdida de cohesión social. La desaparición no fue inmediata ni uniforme, sino un proceso que se desarrolló a lo largo de varias generaciones, dejando un legado de misterio y preguntas sin resolver. El esplendor maya, con su compleja red de ciudades, conocimiento astronómico y estructura social sofisticada, muestra cómo una civilización puede alcanzar niveles extraordinarios de desarrollo. Pero también demuestra la vulnerabilidad ante tensiones internas acumuladas, presión ambiental y cambios en la percepción de autoridad. Este análisis del ascenso y consolidación de la civilización maya sienta las bases para comprender su inexplicable declive, que será explorado en los próximos capítulos, donde veremos cómo el silencio, la sequía, la guerra y la desconfianza transformaron un mundo vibrante en ruinas olvidadas por la historia. Durante el apogeo de la civilización maya, las ciudades-estado no eran entidades aisladas, sino núcleos de poder independientes, cada uno gobernado por una Ahab, un líder semidivino cuya autoridad dependía tanto del éxito militar como de la legitimidad religiosa. Esta estructura fragmentada permitió que la cultura maya se desarrollara con una riqueza sin igual, pero también sentó las bases de rivalidades profundas que, con el tiempo, erosionarían la cohesión regional. Ciudades como Tikal, Calakmul, Copán, Palenque y Uxmal eran centros de poder autónomos, cada una con su propia élite gobernante, sacerdotes, artesanos y comerciantes. La competencia entre estas ciudades no se limitaba únicamente a la lucha armada. Incluía alianzas temporales, matrimonios estratégicos, pactos comerciales y ceremonias de demostración de poder que reforzaban o debilitaban la autoridad del gobernante. La vida política maya era, por lo tanto, un delicado equilibrio entre cooperación y competencia, donde los aliados de hoy podían convertirse en enemigos de mañana y viceversa. Una de las rivalidades más emblemáticas fue entre Tikal y Calakmul, dos de los centros más poderosos del período clásico. Durante siglos, estas ciudades compitieron por el control de territorios estratégicos, rutas comerciales y recursos valiosos como jade y obsidiana. La evidencia arqueológica muestra fortificaciones, murallas defensivas y restos de batallas que sugieren que los conflictos eran constantes y moldeaban la política y geografía regional. Las ciudades menores, atrapadas entre los intereses de los grandes centros, a menudo se aliaban temporalmente con uno u otro de los poderosos, creando un equilibrio inestable que podía romperse con facilidad. Además de los conflictos bélicos, la diplomacia desempeñaba un papel crucial en la estabilidad regional. Las alianzas se construían mediante matrimonios entre familias nobles, pagos de tributos y acuerdos comerciales. Estos pactos eran esenciales para la supervivencia, pero extremadamente frágiles. La muerte de un gobernante, una sequía prolongada o una derrota militar podía desencadenar conflictos prolongados que afectaban a toda la región. Los Ahabs debían equilibrar cuidadosamente prestigio militar, influencia política y autoridad religiosa para mantener su poder y garantizar la cohesión social. La economía estaba profundamente interconectada con estos conflictos. El comercio entre ciudades era vital para la distribución de bienes como cacao, jade, obsidiana, cerámica, textiles y otros productos de lujo. Las guerras o tensiones políticas podían interrumpir estas rutas, provocando escasez y malestar social. El control de los recursos no solo generaba riqueza, sino que también consolidaba la autoridad de las élites, que financiaban monumentos arquitectónicos y ceremonias públicas que reforzaban su imagen de poder frente a rivales y súbditos. Los registros arqueológicos muestran que la propaganda visual era otra herramienta clave. Estelas, murales y esculturas representaban victorias militares, sacrificios rituales y ceremonias de poder, reforzando la autoridad de la Ahab y sirviendo como advertencia a otras ciudades. La iconografía reflejaba la jerarquía social y la cosmovisión maya, integrando religión, política y cultura en una narrativa visual que fortalecía la cohesión interna y disuadía a los adversarios. La presión sobre los recursos naturales aumentó con el crecimiento demográfico. La deforestación, la erosión del suelo y la gestión del agua se convirtieron en desafíos críticos. Las ciudades dependían de un suministro constante de alimentos, madera y piedra para mantener sus funciones políticas, religiosas y comerciales.
Cuando los recursos escaseaban o las rutas comerciales se bloqueaban por conflictos, surgían tensiones sociales que podían provocar migraciones, rebeliones locales y abandono de asentamientos periféricos. Durante el período clásico tardío, 600 a 900 DC, estas tensiones alcanzaron niveles críticos. Las ciudades comenzaron a fortificarse con murallas, torres y barricadas, no solo para defenderse de enemigos externos, sino también para controlar la población interna y asegurar la autoridad de la Hab. La planificación urbana reflejaba estas preocupaciones. Templos y palacios se construían con precisión, mientras que murallas y estructuras defensivas rodeaban áreas estratégicas de cada ciudad. Los conflictos no afectaban por igual a todas las ciudades. Algunas prosperaron temporalmente, mientras que otras comenzaron a mostrar signos de decadencia parcial. Las élites intentaban mantener la cohesión social mediante ceremonias religiosas, monumentos arquitectónicos y administración de recursos, pero la combinación de guerras intermitentes, presión demográfica y estrés ambiental debilitaba gradualmente la estabilidad general. Las rivalidades también fomentaban la innovación cultural. La competencia entre ciudades incentivaba avances en arquitectura, arte, escritura y astronomía. Los templos se construían con alineaciones astronómicas precisas, los murales narraban victorias y hazañas de gobernantes, los códices registraban tratados, alianzas y eventos históricos. Esta prosperidad cultural coexistía con una fragilidad política creciente, donde la decadencia futura ya comenzaba a gestarse silenciosamente. Otro factor crítico fue la estructura social rígida. La élite gobernante controlaba recursos, comercio y rituales, mientras la población trabajadora dependía de la estabilidad del sistema. Rebeliones y tensiones internas eran una amenaza constante, especialmente cuando los recursos eran escasos o los líderes fallaban en sus ceremonias religiosas, consideradas esenciales para mantener la armonía con los dioses y la estabilidad de la ciudad. La guerra no era únicamente militar, también tenía dimensión simbólica y ritual. Las ceremonias de victoria incluían sacrificios, festivales y demostraciones de poder que reforzaban la autoridad del gobernante. Estos eventos transmitían mensajes claros a aliados y enemigos, consolidando alianzas y disuadiendo rebeliones. Sin embargo, la frecuencia y la intensidad de estas confrontaciones aumentaban la presión sobre los recursos y la población, creando un ciclo de tensión que se intensificaba con cada generación. En resumen, las primeras tensiones internas fueron un factor determinante en la historia maya. Aunque las ciudades mantenían esplendor arquitectónico, riqueza cultural y sofisticación social, las rivalidades políticas, guerras intermitentes y fracturas diplomáticas comenzaron a socavar la cohesión regional. La interacción de factores políticos, económicos y ambientales creó un escenario en el que una civilización extraordinariamente avanzada estaba, simultáneamente, vulnerable a colapsos futuros, que se manifestarían de manera más evidente en los siglos siguientes. Durante siglos, la civilización maya logró un equilibrio precario entre su población creciente y los recursos naturales disponibles. La agricultura intensiva, basada en maíz, frijoles y calabaza, permitió un desarrollo urbano impresionante, con ciudades que albergaban decenas de miles de habitantes. Sin embargo, este crecimiento también ejerció una presión constante sobre la tierra y el agua, provocando un estrés ambiental que, con el tiempo, se convertiría en un factor decisivo para la decadencia de la civilización. El manejo del agua fue esencial para la supervivencia de las ciudades. Los mayas construyeron sistemas avanzados de cisternas, canales y depósitos para almacenar y distribuir agua durante las temporadas secas. Estas obras eran monumentales y reflejaban un conocimiento profundo de la ingeniería hidráulica, pero también eran vulnerables a sequías prolongadas. Estudios paleoclimáticos muestran que episodios de sequía severa se repitieron durante el Clásico tardío, afectando especialmente a Tikal, Copán y otras ciudades densamente pobladas, y reduciendo significativamente la producción agrícola. La deforestación fue otro factor crítico. Para construir templos, palacios y viviendas, y obtener leña para la vida cotidiana, los mayas talaron vastas extensiones de bosque. La pérdida de cobertura vegetal contribuyó a la erosión del suelo y a la disminución de su fertilidad, afectando la producción de alimentos y generando escasez. Esta presión sobre los recursos provocó tensiones internas, conflictos entre ciudades por tierras fértiles y un aumento de la vulnerabilidad social y política. Los patrones de migración interna reflejan esta crisis. Poblaciones enteras se trasladaron desde regiones afectadas por sequías hacia áreas más fértiles, provocando tensiones con comunidades locales y competencia por tierras cultivables. Estos movimientos también alteraron las redes comerciales, debilitando la economía regional y creando fricciones políticas entre ciudades que antes eran aliadas.
Los arqueólogos han encontrado evidencia de nuevos asentamientos en áreas marginales y fortificaciones que muestran la creciente preocupación por la seguridad y el control de recursos. La crisis ambiental tuvo profundas implicaciones políticas. Los gobernantes mayas, considerados intermediarios entre los dioses y la comunidad, basaban su legitimidad en la prosperidad agrícola y el bienestar general. Cuando los cultivos fallaban repetidamente, la autoridad de la Ajab se debilitaba, generando insatisfacción y posibles rebeliones. La incapacidad de garantizar alimentos suficientes se interpretaba como un fracaso espiritual y político, erosionando la confianza en las élites y creando un ambiente de tensión constante. La interacción entre estrés ambiental y conflictos internos generó un escenario de vulnerabilidad creciente. Las élites intentaron mantener la estabilidad mediante rituales intensificados, construcción de monumentos y reorganización del comercio, pero estas medidas eran paliativas frente a problemas estructurales como la degradación del suelo y la escasez de agua. La dependencia de recursos limitados y la presión demográfica comenzaron a superar la capacidad de adaptación de las ciudades. Los conflictos armados también se intensificaron como consecuencia de la crisis. La competencia por tierras fértiles, agua y recursos valiosos como jade y obsidiana llevó a guerras prolongadas entre ciudades-estado. Estas guerras no solo destruían infraestructura y disminuían la producción agrícola, sino que también provocaban desplazamientos masivos de población y debilitaban la cohesión social. La evidencia arqueológica incluye fortificaciones, murallas y restos de batallas que muestran la magnitud de estos conflictos. La religión y la ritualística reflejaban la crisis ambiental. Los templos y ceremonias, antes centrados en garantizar la prosperidad agrícola, comenzaron a enfocarse en la supervivencia y la estabilidad social. La frecuencia de sacrificios y festivales aumentó, y las élites buscaron reafirmar su autoridad mediante demostraciones públicas de poder. Estos rituales tenían un doble propósito: apaciguar a los dioses y reforzar la legitimidad del gobernante ante su población. La arquitectura también respondió a la presión ambiental. Se construyeron cisternas más grandes, sistemas de almacenamiento de alimentos y estructuras defensivas para proteger recursos críticos. Las murallas y torres no solo defendían a la ciudad de enemigos externos, sino que también controlaban a la población interna, asegurando que los recursos escasos se administraran según las necesidades de la élite. Estas adaptaciones muestran cómo los mayas intentaron responder a los desafíos ambientales sin modificar profundamente su estructura social. La presión sobre los recursos naturales afectó directamente la vida cotidiana. La población campesina enfrentaba jornadas de trabajo más intensas para mantener la producción agrícola y garantizar el suministro de alimentos. Al mismo tiempo, la élite debía gestionar cuidadosamente los recursos disponibles para mantener la cohesión social y el poder político. La tensión entre necesidades básicas y exigencias rituales generó conflictos internos, debilitando aún más la estructura social de las ciudades. Los desastres naturales agravaron la situación. Sequías prolongadas, huracanes y eventos climáticos extremos dañaron cultivos y viviendas, provocando hambrunas temporales y migraciones. Estas condiciones obligaron a las ciudades a adaptarse constantemente, reorganizando la producción y el comercio, y aumentando la presión sobre los gobernantes para garantizar seguridad y alimentos. La capacidad de respuesta a estos eventos era limitada, lo que incrementó la vulnerabilidad de las ciudades frente a crisis sucesivas. La crisis ambiental también tuvo consecuencias culturales. La competencia entre ciudades fomentó innovaciones arquitectónicas y artísticas, pero la fragilidad política limitaba la sostenibilidad de estos logros. Los templos y palacios se construyeron con alineaciones astronómicas precisas, murales narraron hazañas de gobernantes y códices registraron tratados y alianzas. Sin embargo, la presión ambiental y los conflictos internos comenzaron a socavar la estabilidad de estos logros culturales, preparando el terreno para un colapso gradual. En conclusión, la crisis ambiental fue un factor central en el declive de la civilización maya. La combinación de sequías, deforestación, erosión del suelo, presión demográfica y conflictos internos creó un escenario donde la civilización, a pesar de su riqueza cultural y arquitectónica, comenzó a mostrar signos de vulnerabilidad. Esta fragilidad ambiental interactuó con tensiones políticas y sociales, acelerando el proceso de colapso que se manifestaría con mayor intensidad en generaciones posteriores. Comprender estos factores es esencial para entender cómo una sociedad tan avanzada pudo sucumbir ante la interacción de fuerzas internas y externas. En el corazón de la civilización maya, las ciudades-estado mantenían un equilibrio delicado entre cooperación y rivalidad. La estructura política descentralizada, con cada ciudad gobernada por una Ajab, permitió un florecimiento cultural y arquitectónico extraordinario, pero también generó tensiones internas constantes.
Estas tensiones se manifestaban en guerras intermitentes, alianzas cambiantes y competencia por recursos estratégicos, creando un escenario político extremadamente frágil. La rivalidad entre Tikal y Calakmul ejemplifica esta fragilidad. Durante siglos, ambas ciudades compitieron por territorios fértiles, rutas comerciales y prestigio político. La historia muestra una serie de guerras prolongadas, intercaladas con periodos de diplomacia y alianzas temporales. Las ciudades menores a menudo eran arrastradas a estos conflictos, obligadas a elegir un bando según conveniencia o presión militar. La dinámica era compleja. Un aliado de hoy podía convertirse en enemigo de mañana, y las traiciones eran frecuentes. El conflicto no se limitaba al combate directo. Las ciudades empleaban tácticas de guerra psicológica, espionaje, sabotaje y propaganda. Los murales y estelas representaban victorias y ceremonias de poder, enviando un mensaje claro a rivales y súbditos. Estas representaciones visuales tenían un doble propósito: reforzar la autoridad de la Ahab y advertir a otras ciudades sobre las consecuencias de desafiar su poder. La comunicación simbólica era tan importante como la fuerza militar en la estrategia maya. Las alianzas políticas eran esenciales para la supervivencia. Los matrimonios entre familias nobles, los pagos de tributos y los acuerdos comerciales fortalecían vínculos temporales entre ciudades. Sin embargo, estas alianzas eran frágiles y podían desintegrarse ante cualquier perturbación. La muerte de un líder, la escasez de recursos o la derrota militar podían desencadenar conflictos de gran escala. La diplomacia maya requería una combinación de astucia, prestigio religioso y fuerza militar, elementos que determinaban la estabilidad de cada ciudad. El comercio desempeñaba un papel central en la dinámica de poder. Los recursos valiosos, como jade, obsidiana, cacao, textiles y cerámica, circulaban entre las ciudades, y el control de estas rutas comerciales era una fuente clave de poder. Las guerras intermitentes y la presión sobre los recursos afectaban directamente la economía, provocando escasez y tensiones internas. La élite gobernante debía garantizar el flujo de bienes, no solo para sostener su riqueza, sino también para mantener la legitimidad y el apoyo de la población. La arquitectura reflejaba la inestabilidad política y la competencia entre ciudades. Las fortificaciones, murallas y torres defensivas se multiplicaron durante el Clásico tardío, evidenciando la preocupación por ataques externos y rebeliones internas. Los templos y palacios monumentales no solo cumplían funciones religiosas y administrativas, sino que también simbolizaban el poder de la Ahab frente a rivales y súbditos. Cada estructura era un mensaje de autoridad, prestigio y capacidad de protección. La guerra y la política afectaban profundamente la vida cotidiana de la población. Los campesinos eran los más afectados, obligados a trabajar intensamente en los campos y a participar en la construcción de monumentos y fortificaciones. Las élites, mientras tanto, gestionaban recursos escasos y organizaban ceremonias rituales para reafirmar su autoridad. La presión constante por la supervivencia, junto con la competencia entre ciudades, generaba tensiones sociales que podían convertirse en rebeliones locales o migraciones masivas. El estrés ambiental exacerbaba estos conflictos. La deforestación, la erosión del suelo y las sequías periódicas afectaban la producción agrícola, debilitando la estabilidad de las ciudades. La combinación de factores ambientales y rivalidades políticas aumentaba la vulnerabilidad de las élites y de la población. Cuando los recursos escaseaban, la competencia entre ciudades y dentro de ellas se intensificaba, creando un ciclo de conflicto y debilitamiento estructural que perduraría durante generaciones. Los rituales y ceremonias también reflejaban la tensión política. Los sacrificios, festivales y eventos religiosos tenían un doble objetivo: apaciguar a los dioses y reforzar la autoridad del gobernante. La frecuencia de estos rituales aumentó durante periodos de crisis, evidenciando la dependencia de la población en la legitimidad divina de sus líderes. La interacción entre religión, política y guerra era constante, y cada decisión de los gobernantes tenía implicaciones en los tres ámbitos. El arte y la escritura maya también sirvieron como instrumentos de poder. Murales, esculturas y códices documentaban victorias, alianzas, tratados y eventos históricos. La cultura visual reforzaba la narrativa de legitimidad y control, transmitiendo mensajes sobre el orden social y el prestigio de la ciudad. Sin embargo, el aumento de los conflictos y la presión ambiental comenzaron a socavar la sostenibilidad de estos logros culturales, debilitando la cohesión regional y anticipando los colapsos futuros. La presión demográfica contribuyó a la fragilidad política. A medida que la población crecía, los recursos se volvían insuficientes, y las ciudades dependían cada vez más del comercio y del control territorial.
La competencia por tierras agrícolas y recursos estratégicos generaba conflictos internos y externos. Las élites debían equilibrar cuidadosamente la distribución de recursos y la autoridad ritual para evitar revueltas y mantener la estabilidad social. En resumen, las guerras, alianzas cambiantes y presión ambiental crearon un sistema maya cada vez más frágil. La civilización, aunque culturalmente avanzada y rica en arquitectura, arte y conocimientos astronómicos, enfrentaba tensiones estructurales que debilitaban la cohesión regional. La interacción de factores políticos, económicos y ambientales sentó las bases para un colapso gradual que se manifestaría en los siglos siguientes, afectando tanto las élites como la población común. La historia de estas tensiones ofrece una lección profunda. Incluso las civilizaciones más sofisticadas son vulnerables cuando la política, la economía y el medio ambiente no logran mantenerse en equilibrio. La grandeza maya, con sus templos, códices y ciudades monumentales, coexistía con una fragilidad inherente que marcaría el destino de esta civilización milenaria. La civilización maya, en su apogeo, había construido un entramado complejo de ciudades, rutas comerciales, rituales y sistemas de gobernanza que sostenían a millones de personas. Sin embargo, durante los últimos siglos del Clásico tardío, estas estructuras comenzaron a mostrar señales de fatiga. La presión demográfica sobre territorios limitados, combinada con crisis ambientales recurrentes, tensiones políticas y conflictos internos, creó un escenario de vulnerabilidad sin precedentes. Cada decisión de los gobernantes, cada cosecha fallida y cada guerra impactaba no solo en la élite sino en toda la población, afectando la estabilidad de las ciudades y el tejido social que las mantenía unidas. La agricultura, base de la economía y la subsistencia, comenzó a declinar bajo el peso del tiempo y la explotación intensiva. Los campos que antes producían maíz, frijoles y calabaza con abundancia comenzaron a mostrar signos de agotamiento. La erosión del suelo, causada por la deforestación masiva y las técnicas agrícolas intensivas, redujo significativamente la fertilidad de las tierras. Los sistemas hidráulicos que alguna vez aseguraron el suministro de agua durante las temporadas secas comenzaron a fallar frente a sequías prolongadas y eventos climáticos extremos. Las cisternas y canales, aunque ingeniosos, no podían compensar la disminución de lluvias, provocando escasez de alimentos y tensiones entre comunidades. La estructura política también se vio afectada. Los gobernantes, cuya autoridad derivaba de su papel como intermediarios entre los dioses y los humanos, comenzaron a perder legitimidad cuando los resultados de sus rituales no lograban asegurar la prosperidad. La percepción de incompetencia divina debilitaba la confianza de la población y fomentaba rebeliones y conflictos internos. Para mantener el control, las élites intensificaron los rituales, realizaron sacrificios más frecuentes y promovieron la construcción de monumentos imponentes que recordaran su poder. Sin embargo, estas acciones solo lograban un alivio temporal, y no revertían la tendencia hacia la desestabilización social. El conflicto militar se intensificó con el tiempo. Las guerras entre ciudades-estado, inicialmente esporádicas, se volvieron más frecuentes y destructivas. Tikal, Calakmul, Copán y otras ciudades competían no solo por recursos como tierras fértiles y agua, sino también por prestigio, control de rutas comerciales y acceso a bienes valiosos como jade, obsidiana y cacao. Las alianzas políticas eran frágiles y cambiantes, y los pequeños estados a menudo eran arrastrados a conflictos que no podían controlar, provocando desplazamientos de población y debilitando la cohesión regional. La religión y los rituales desempeñaron un papel central en este periodo de crisis. Los sacrificios humanos y ceremonias aumentaron en frecuencia y complejidad, buscando apaciguar a los dioses y garantizar la continuidad de la vida y la fertilidad de los campos. Los templos y plazas ceremoniales se convirtieron en escenarios de demostración de poder y autoridad, donde los gobernantes mostraban su capacidad de mediar entre lo divino y lo humano. Sin embargo, la incapacidad de controlar el hambre, la escasez y los desastres naturales erosionaba gradualmente la fe en los líderes y sus instituciones. La vida cotidiana de la población sufrió transformaciones profundas. Los campesinos, responsables de la producción agrícola, se vieron obligados a trabajar más horas en los campos y en la construcción de infraestructuras defensivas y ceremoniales. Los artesanos y comerciantes enfrentaban la interrupción de rutas comerciales y la disminución de recursos, mientras que las familias trataban de asegurar su supervivencia frente a la incertidumbre. La migración hacia regiones periféricas en busca de mejores condiciones generó tensiones con comunidades locales, alterando la demografía y debilitando la estructura social de las ciudades. La economía maya se volvió cada vez más frágil. La escasez de recursos y la interrupción de rutas comerciales dificultaron la redistribución de alimentos y bienes, afectando tanto a la población como a la élite gobernante.
Las ciudades dependían cada vez más del comercio con regiones distantes, pero la inestabilidad política y los conflictos bélicos amenazaban la seguridad de estas rutas, generando un círculo vicioso de escasez y tensión. El control de recursos estratégicos, como el jade, la obsidiana y el cacao, se convirtió en un motivo constante de disputa y guerra. La migración interna fue otro factor que contribuyó a la transformación de la civilización. Comunidades enteras se desplazaron desde áreas afectadas por sequías, erosión del suelo o conflictos hacia territorios más fértiles. Este movimiento provocó conflictos con poblaciones locales, competencia por recursos limitados y tensiones políticas que dificultaban la cooperación. Al mismo tiempo, estas migraciones ayudaron a difundir conocimientos agrícolas, ceremoniales y arquitectónicos a nuevas regiones, lo que generó una adaptación cultural, aunque a costa de la estabilidad urbana. La arquitectura maya reflejaba estas tensiones. La construcción de murallas defensivas, torres de vigilancia y fortificaciones aumentó significativamente, indicando la preocupación por ataques externos y rebeliones internas. Los templos y palacios, aunque continuaban siendo símbolos de poder y prestigio, comenzaron a cumplir también funciones estratégicas y defensivas. Las infraestructuras hidráulicas fueron ampliadas y reforzadas para enfrentar sequías prolongadas, pero la capacidad de adaptación tenía límites frente a la magnitud de los desafíos ambientales y sociales. El arte y la cultura, aunque aún prósperos, comenzaron a mostrar signos de crisis. Los murales, esculturas y códices documentaban no solo la grandeza de los gobernantes y sus logros, sino también la creciente fragilidad de las ciudades y la urgencia de mantener la cohesión social. La producción artística se convirtió en un medio de control y legitimación política, mientras que la complejidad cultural y tecnológica enfrentaba el desgaste de los recursos y la presión de la inestabilidad política. La fragmentación social se volvió evidente. La población se dividía entre aquellos que apoyaban a la élite y quienes buscaban sobrevivir mediante migraciones, alianzas locales o resistencia. Esta división debilitó la cohesión comunitaria, dificultando la recuperación de las ciudades y generando conflictos internos que aceleraban el proceso de decadencia. La vida urbana, antes marcada por la cooperación y la coordinación, comenzó a desmoronarse frente a la presión combinada de crisis ambiental, política y militar. La crisis ambiental, que había comenzado siglos atrás, alcanzó su punto crítico. La deforestación masiva, la erosión del suelo y la escasez de agua provocaron la disminución de la producción agrícola y la aparición de hambrunas recurrentes. Las ciudades, aunque resilientes, no pudieron sostener a toda su población y comenzaron a ser abandonadas. Los desplazamientos masivos fragmentaron aún más la estructura social y política, debilitando la capacidad de las ciudades para enfrentar nuevos desafíos. A pesar de todo, el legado cultural maya sobrevivió. La escritura jeroglífica, la astronomía avanzada, la arquitectura monumental y el arte continuaron siendo preservados a través de códices, estelas y restos arqueológicos. Las comunidades periféricas mantuvieron prácticas ceremoniales, agrícolas y sociales que aseguraron la transmisión de conocimientos a lo largo de los siglos. Este legado demuestra la resiliencia cultural de los mayas, quienes, a pesar del colapso urbano y político, lograron preservar su identidad y tradiciones. En resumen, la civilización maya experimentó un proceso de desgaste complejo y prolongado. La combinación de presión demográfica, conflictos internos y externos, crisis ambientales, fragmentación social y pérdida de legitimidad política creó un escenario de vulnerabilidad creciente. Aunque las ciudades principales comenzaron a decaer y algunas fueron abandonadas, el legado cultural, científico y artístico de los mayas perduró, dejando enseñanzas profundas sobre la fragilidad y resiliencia de las sociedades humanas frente a desafíos múltiples y simultáneos. La historia de este proceso no solo explica el colapso de las grandes ciudades, sino que también revela la capacidad de adaptación y supervivencia de comunidades que, aun en condiciones adversas, lograron preservar su cultura y conocimientos para las generaciones futuras. La civilización maya, tras siglos de grandeza y expansión, se encontraba en un periodo de transformación profunda. Las ciudades que habían dominado vastos territorios ahora enfrentaban las consecuencias acumuladas de tensiones políticas, escasez de recursos y cambios climáticos severos. La interacción de estos factores desencadenó un proceso de fragmentación social y territorial que alteró la manera en que las comunidades se organizaban, comerciaban y ritualizaban su existencia. La disminución de la productividad agrícola fue uno de los factores más críticos. La erosión del suelo, provocada por la deforestación y el uso intensivo de la tierra, junto con sequías prolongadas, afectó gravemente la capacidad de las ciudades para sostener a su población. Los campos que alguna vez fueron fértiles se volvieron insuficientes, obligando a los campesinos a buscar nuevas tierras o a migrar hacia regiones periféricas.
Esta migración masiva alteró la demografía y generó conflictos entre comunidades, aumentando la competencia por recursos limitados. El abastecimiento de agua, vital para la agricultura y la vida urbana, también se volvió precario. Las cisternas, canales y sistemas hidráulicos, ingeniosamente diseñados siglos antes, no podían compensar la irregularidad de las lluvias ni la creciente demanda de las poblaciones urbanas. La escasez de agua no solo afectó la producción agrícola, sino también la higiene, la salud y la capacidad de realizar ceremonias rituales que reforzaban la autoridad de los gobernantes. Esta presión sobre los recursos hídricos contribuyó a la tensión social y a la inestabilidad de las ciudades. La política maya, caracterizada por la competencia entre ciudades-estado independientes, se volvió cada vez más frágil. Los gobernantes, que dependían de su legitimidad divina y del control militar, enfrentaban el desafío de mantener la cohesión social mientras lidiaban con la presión de aliados y enemigos. Las alianzas eran temporales y frecuentemente traicionadas, lo que provocaba guerras intermitentes y conflictos internos. La rivalidad entre Tikal y Calakmul continuó siendo un ejemplo emblemático de cómo la competencia por territorio, recursos y prestigio podía desestabilizar regiones enteras. Las guerras afectaban tanto a la economía como a la estructura social. Los saqueos, destrucción de infraestructuras y desplazamiento de población interrumpían el comercio de bienes esenciales y de lujo, como jade, cacao, obsidiana y textiles. La élite gobernante veía disminuido su poder al perder el control sobre estas rutas, y la población común sufría las consecuencias directas de la escasez y la inseguridad. Las ciudades dependían cada vez más de intercambios con regiones externas, pero la guerra y la inestabilidad dificultaban la seguridad y continuidad de estos contactos comerciales. La fragmentación social se profundizó durante este periodo. La población se dividía entre quienes seguían apoyando a las élites, aquellos que buscaban sobrevivir a través de alianzas locales y los que optaban por migrar a territorios más seguros. Esta división debilitó la cohesión comunitaria y la capacidad de respuesta ante crisis ambientales y políticas. Las tensiones internas generaban conflictos locales que debilitaban aún más la estabilidad regional, creando un ciclo de decadencia difícil de romper. La religión y los rituales continuaron desempeñando un papel crucial en la vida maya, especialmente durante las crisis. Las ceremonias, sacrificios y festivales no solo tenían un significado espiritual, sino que también eran herramientas de control social y político. Los gobernantes reforzaban su autoridad demostrando su capacidad de mediar entre los dioses y la comunidad. Sin embargo, la incapacidad de asegurar cosechas, prevenir sequías o proteger a la población disminuyó la confianza en la élite, evidenciando la fragilidad del sistema político-religioso. La arquitectura maya reflejaba tanto la grandeza pasada como la presión actual. Las murallas, torres defensivas y fortificaciones se multiplicaron, mientras que los templos y palacios seguían siendo símbolos de prestigio y autoridad. La infraestructura hidráulica fue ampliada y reforzada para afrontar las sequías prolongadas, pero los desafíos ambientales superaban la capacidad de adaptación. La combinación de recursos limitados y tensiones sociales dificultaba la construcción y mantenimiento de estructuras monumentales, acelerando la decadencia urbana. El arte maya, aunque aún notable, comenzó a reflejar la crisis. Los murales, esculturas y códices documentaban no solo logros y ceremonias, sino también la fragilidad de las ciudades y la urgencia de mantener la cohesión social. La producción artística se convirtió en una herramienta de legitimación política, mientras que la presión sobre recursos y el desgaste social amenazaban la continuidad cultural. Los artesanos y escribas desempeñaban un papel central en la transmisión de conocimientos, preservando rituales y símbolos que sostenían la identidad de las ciudades. Los conflictos bélicos y la presión ambiental llevaron a un aumento de la migración interna y externa. Comunidades enteras se desplazaron buscando tierras más fértiles o mayor seguridad. Este movimiento generó tensiones con poblaciones locales y alteró la distribución demográfica de la región. Las ciudades periféricas, aunque menos centrales, se convirtieron en refugios de supervivencia y centros de preservación cultural, manteniendo prácticas agrícolas, rituales y arquitectónicas que garantizaban la continuidad de la civilización maya más allá del colapso urbano. La economía de las ciudades mostró signos de estrés extremo. La disminución de la producción agrícola, combinada con la interrupción de rutas comerciales, provocó escasez de bienes esenciales y de lujo. La élite gobernante perdió control sobre recursos estratégicos y rutas de intercambio, debilitando su capacidad de mantener la cohesión social. La presión económica afectó directamente la supervivencia de la población, aumentando la competencia por recursos y fomentando conflictos internos y desplazamientos. El legado cultural maya, sin embargo, logró perdurar. La escritura jeroglífica, la astronomía,
la arquitectura monumental y las prácticas rituales continuaron transmitiéndose a través de códices, estelas y comunidades periféricas. A pesar de la fragmentación política y social, estos elementos culturales preservaron la identidad maya y sirvieron como base para la resiliencia de la civilización ante la adversidad. La continuidad cultural demuestra cómo, incluso en medio del colapso urbano, las tradiciones y conocimientos pudieron sobrevivir y adaptarse. La fragmentación social y política también generó cambios en la organización de las ciudades y comunidades. Las ciudades periféricas, menos afectadas por conflictos, adoptaron estructuras más autónomas y adaptativas. Estas comunidades preservaron rituales, conocimientos agrícolas y tradiciones sociales que aseguraron la supervivencia de la cultura maya a largo plazo. La adaptación a nuevas condiciones ambientales y políticas fue esencial para la resiliencia cultural, permitiendo que la civilización maya sobreviviera, aunque de manera diferente a su apogeo. En conclusión, durante este periodo, la civilización maya experimentó un proceso de transformación profunda, marcado por la interacción de crisis ambientales, presiones demográficas, conflictos políticos y fragmentación social. La combinación de estos factores debilitó la estabilidad de las ciudades, alteró la vida cotidiana y puso a prueba la legitimidad de las élites gobernantes. A pesar de la decadencia urbana y los desafíos, el legado cultural, científico y religioso maya logró perdurar, dejando enseñanzas sobre la resiliencia y la adaptación de las sociedades humanas frente a circunstancias extremas y cambiantes. A medida que las ciudades mayas continuaban enfrentando tensiones políticas y ambientales, la civilización comenzó a reorganizarse en niveles locales y regionales. La fragmentación de los grandes centros urbanos no significó un colapso total, sino una transformación profunda de la estructura social y cultural. Comunidades periféricas y pequeñas aldeas adoptaron nuevas formas de organización, adaptándose a los desafíos climáticos, la presión sobre los recursos y los conflictos bélicos que habían debilitado a los grandes estados. La redistribución del poder fue evidente. Gobernantes menores, líderes locales y jefes comunitarios asumieron roles más directos en la administración de recursos y la coordinación de ceremonias religiosas. La legitimidad de los antiguos ajabs de las grandes ciudades perdió fuerza, y los nuevos líderes locales buscaron consolidar autoridad mediante la cooperación, la gestión de la producción agrícola y la protección de sus comunidades frente a conflictos externos. Esta descentralización permitió que algunas regiones sobrevivieran y prosperaran, mientras otras se vaciaban y caían en el abandono. La economía también se transformó. Las rutas comerciales, que antes conectaban grandes ciudades con centros lejanos, se fragmentaron. Los bienes de lujo y esenciales comenzaron a circular a nivel regional, y se intensificó el comercio local entre aldeas y pequeñas ciudades. El jade, la obsidiana y el cacao continuaron siendo productos valiosos, pero su distribución dependía cada vez más de redes de intercambio cortas y locales. Esta economía adaptativa permitió a las comunidades periféricas mantener cierta estabilidad, aunque con recursos más limitados que los disfrutados durante el apogeo de las ciudades principales. La agricultura se volvió aún más crucial para la supervivencia. Técnicas innovadoras, como terrazas y canales de riego más pequeños, fueron implementadas por comunidades que buscaban maximizar la producción con recursos limitados. La diversificación de cultivos y la adopción de especies resistentes a la sequía ayudaron a mitigar los efectos de las crisis ambientales. Sin embargo, la presión sobre la tierra seguía siendo alta, y la erosión y la deforestación continuaban representando desafíos importantes para la estabilidad alimentaria. La religión y los rituales jugaron un papel central en la cohesión social durante este periodo. Las ceremonias continuaban enfocadas en la agricultura, la fertilidad y la relación con los dioses, pero su significado se amplió para incluir la protección de la comunidad y la legitimación de los líderes locales. Los templos y plazas, aunque menos monumentales que en el pasado, seguían siendo espacios de encuentro y organización, reforzando la identidad colectiva y la continuidad cultural. La religión se convirtió en un factor de resiliencia, uniendo a las comunidades frente a la incertidumbre y la adversidad. Los conflictos bélicos continuaron, aunque a menor escala. La guerra entre grandes ciudades disminuyó, mientras que los enfrentamientos locales por recursos escasos y territorios estratégicos se volvieron más comunes. La fragmentación política permitió que muchas comunidades evitasen conflictos mayores, concentrándose en la supervivencia y el mantenimiento de sus territorios. Sin embargo, la amenaza constante de violencia contribuyó a la militarización parcial de aldeas y pequeñas ciudades, y la construcción de defensas locales se intensificó. La vida cotidiana se transformó notablemente. La población adaptó sus actividades a la disponibilidad de recursos y a la seguridad local. La producción de alimentos, la artesanía y el comercio se organizaron de manera más flexible,
buscando equilibrar la necesidad de supervivencia con las tradiciones culturales. Las familias desempeñaban roles colectivos en la producción agrícola y en la organización de rituales, asegurando la cohesión social y la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones. La arquitectura reflejó estas adaptaciones. Los templos y residencias se volvieron más funcionales y menos monumentales, priorizando la eficiencia y la seguridad sobre la ostentación. Las fortificaciones se mantuvieron, pero en menor escala que en el apogeo urbano. Los sistemas hidráulicos continuaron siendo esenciales, con mejoras y adaptaciones locales para almacenar agua y mitigar sequías. Esta arquitectura pragmática mostró cómo las comunidades lograron mantener estructuras vitales para su supervivencia, incluso en condiciones de presión ambiental y social. El arte y la cultura maya, aunque afectados por la disminución de recursos, continuaron desarrollándose. Murales, esculturas y objetos ceremoniales reflejaban tanto la historia de la decadencia como la resiliencia de las comunidades. La escritura jeroglífica y los conocimientos astronómicos siguieron siendo preservados por escribas y líderes locales, garantizando la transmisión de información crucial para la organización social, los rituales y la agricultura. La cultura maya mostró su capacidad de adaptarse y sobrevivir, incluso en condiciones adversas, manteniendo la identidad colectiva a través de generaciones. La educación y la transmisión de conocimientos adquirieron importancia estratégica. Los líderes locales enseñaban a las nuevas generaciones técnicas agrícolas, rituales religiosos y normas sociales, asegurando la continuidad de la comunidad. Los códices y estelas, aunque en menor cantidad que en el pasado, servían como registros históricos y guías prácticas para la gestión de recursos y la organización comunitaria. Esta transmisión cultural permitió que el conocimiento maya, acumulado durante siglos, no se perdiera completamente a pesar del colapso urbano y político. El legado cultural se mantuvo, incluso cuando las grandes ciudades fueron abandonadas. Las comunidades periféricas continuaron practicando ceremonias, manteniendo estructuras sociales y preservando la memoria de los ajabs y líderes antiguos. La resiliencia cultural permitió que elementos clave de la civilización maya sobrevivieran, garantizando que la historia, el conocimiento y la identidad de esta sociedad pudieran perdurar más allá de las crisis. El medio ambiente continuó influyendo en la dinámica social y económica. Las sequías prolongadas y la degradación del suelo obligaron a las comunidades a desarrollar estrategias de conservación y adaptación. La gestión de recursos se volvió crucial, y los líderes locales desempeñaron un papel central en coordinar esfuerzos de riego, cultivo y almacenamiento de alimentos. Esta interacción constante entre la población y el entorno natural demostró la capacidad de adaptación de la civilización maya, incluso en condiciones extremas. La estructura social se volvió más flexible y resiliente. Las comunidades adaptaron sus jerarquías y roles a las necesidades inmediatas de supervivencia. La cooperación entre familias y grupos locales se convirtió en un mecanismo esencial para enfrentar desafíos comunes. La descentralización política permitió que muchas aldeas y pequeñas ciudades mantuvieran estabilidad interna y preservaran su cultura, mientras que las grandes ciudades, antes centros de poder absoluto, declinaban y eran abandonadas gradualmente. En conclusión, este periodo de transformación muestra cómo la civilización maya logró sobrevivir a pesar de la fragmentación de sus grandes ciudades, los conflictos internos, la presión ambiental y la escasez de recursos. La descentralización, la adaptación económica, la reorganización social y la preservación cultural fueron factores clave que permitieron que la civilización maya mantuviera su identidad y legado. A través de estos cambios, se evidencia la capacidad de resiliencia y adaptación de una sociedad que, aunque debilitada en su estructura urbana, logró conservar su esencia cultural y sus conocimientos para las generaciones futuras. Con el paso del tiempo, las antiguas ciudades mayas continuaron mostrando signos de abandono, mientras que las comunidades periféricas y rurales comenzaron a consolidarse como los nuevos centros de vida y actividad. Estas aldeas y pequeñas ciudades adoptaron formas más flexibles de organización social y política, adaptándose a un contexto marcado por la escasez de recursos, el cambio climático y las tensiones sociales que habían debilitado las grandes urbes. La transición de un modelo urbano centralizado a un sistema regional descentralizado permitió que la civilización maya preservara aspectos esenciales de su cultura, incluso en medio del colapso de sus estructuras más imponentes. La economía se reorganizó alrededor de la autosuficiencia y el comercio local. Las rutas comerciales de largo alcance, que conectaban centros urbanos con regiones distantes, disminuyeron su importancia debido a la inseguridad y la fragmentación política. Los bienes de lujo, como jade, obsidiana, cacao y textiles finos, continuaron circulando, pero a través de redes más cortas y dependientes de relaciones de confianza entre comunidades vecinas. Esta economía regional permitió a las aldeas mantener cierta estabilidad,
aunque la riqueza concentrada y la opulencia de las grandes ciudades desaparecieron. La agricultura adquirió un papel aún más central en la vida cotidiana. La implementación de técnicas innovadoras, como terrazas, canales de riego locales y sistemas de almacenamiento de agua, permitió a estas comunidades adaptarse a condiciones climáticas adversas y optimizar la producción de alimentos. La diversificación de cultivos y la incorporación de especies resistentes a la sequía fueron estrategias fundamentales para garantizar la supervivencia frente a sequías recurrentes y suelos erosionados. Las prácticas agrícolas se volvieron tanto una necesidad de supervivencia como un elemento de cohesión social, involucrando a toda la comunidad en la producción y distribución de alimentos. El poder político se descentralizó, dando lugar a líderes locales que gestionaban recursos, coordinaban ceremonias y resolvían conflictos internos. A diferencia de los antiguos ajabs de las grandes ciudades, cuyo poder dependía en gran medida de la legitimidad religiosa y la capacidad militar, estos nuevos líderes basaban su autoridad en la cooperación, la eficiencia administrativa y la capacidad de garantizar la supervivencia de la comunidad. Esta estructura política más flexible permitió a las aldeas adaptarse rápidamente a cambios ambientales y sociales, preservando la cohesión y la estabilidad interna. Los rituales religiosos continuaron siendo fundamentales, aunque su escala y enfoque se modificaron. Los templos y plazas, aunque menos monumentales, mantenían su función como espacios de encuentro comunitario y expresión cultural. Las ceremonias se centraban en la fertilidad, la agricultura y la protección de la comunidad frente a adversidades, reforzando la identidad colectiva y la legitimidad de los líderes locales. La religión se convirtió en un factor de resiliencia, uniendo las comunidades y proporcionando un marco simbólico para enfrentar la incertidumbre y el cambio. La vida cotidiana de la población reflejaba la adaptación a nuevas condiciones. Familias y grupos colaboraban estrechamente en la producción de alimentos, la construcción de infraestructuras y la realización de rituales. La migración hacia regiones periféricas y menos afectadas por conflictos permitió a algunas comunidades prosperar, mientras que otras enfrentaban la presión de recursos limitados y competencia por territorio. La cooperación, la flexibilidad y la capacidad de adaptación fueron esenciales para la supervivencia de estas comunidades en un entorno cambiante. La arquitectura se ajustó a las necesidades funcionales y defensivas de la época. Las residencias y estructuras públicas se construyeron con materiales locales y técnicas prácticas, priorizando la eficiencia y la seguridad sobre la ostentación. Las fortificaciones, aunque presentes, eran más modestas que las de los grandes centros urbanos, enfocándose en proteger recursos vitales y la integridad de la comunidad. Los sistemas hidráulicos continuaron siendo esenciales, con mejoras y adaptaciones locales para almacenar agua y mitigar los efectos de las sequías prolongadas. El arte y la cultura maya siguieron desempeñando un papel central en la preservación de la identidad colectiva. Murales, esculturas, objetos ceremoniales y códices reflejaban tanto la historia de los grandes centros urbanos como la resiliencia de las comunidades periféricas. La escritura jeroglífica, la astronomía y los conocimientos agrícolas continuaron transmitiéndose a través de líderes locales y escribas, asegurando la continuidad del legado cultural. A pesar de la reducción en escala y recursos, la creatividad y el conocimiento maya permanecieron activos y se adaptaron a las nuevas realidades. La educación y transmisión de conocimientos se convirtió en un elemento estratégico para la supervivencia. Los líderes locales enseñaban a las nuevas generaciones técnicas agrícolas, normas sociales, rituales y conocimientos astronómicos. Los códices y estelas, aunque menos numerosos que en el pasado, servían como registros históricos y herramientas prácticas para la administración de recursos y la organización comunitaria. Esta transmisión de saberes aseguró que el conocimiento acumulado durante siglos no se perdiera, permitiendo que la cultura maya persistiera más allá del colapso de los grandes centros urbanos. La fragmentación social no significó el fin de la cohesión cultural. Las aldeas y pequeñas ciudades mantuvieron prácticas religiosas, sociales y económicas que aseguraron la continuidad de la civilización maya en un contexto descentralizado. La cooperación entre familias y comunidades vecinas se convirtió en un mecanismo esencial para enfrentar desafíos comunes, desde la producción de alimentos hasta la defensa contra conflictos menores y la gestión de recursos hídricos. Esta resiliencia social permitió que la cultura maya se adaptara sin perder su identidad. El medio ambiente continuó influyendo en la dinámica social y económica. Las sequías prolongadas, la erosión del suelo y los cambios en los patrones de lluvia obligaron a las comunidades a desarrollar estrategias de conservación y adaptación. La gestión del agua, el uso de fertilizantes naturales y la rotación de cultivos fueron prácticas fundamentales que aseguraron la sostenibilidad a largo plazo. La relación entre los mayas y su entorno natural, basada en observación, experiencia y adaptabilidad,
fue clave para la supervivencia de la civilización durante este periodo de transición. El legado cultural maya se fortaleció a través de estas adaptaciones. La preservación de conocimientos, rituales y prácticas agrícolas permitió que las futuras generaciones mantuvieran una conexión con la historia y la identidad de sus ancestros. La transmisión intergeneracional de saberes y la continuidad de ceremonias aseguraron que, aunque los grandes centros urbanos desaparecieran, la esencia de la civilización maya perdurara. Esta capacidad de adaptación cultural es una de las características más notables de la historia maya, demostrando cómo una sociedad puede sobrevivir incluso frente a colapsos estructurales y ambientales. La interacción entre comunidades también fue crucial. El comercio local y regional, la cooperación en la gestión de recursos y la asistencia mutua en tiempos de escasez permitieron que muchas aldeas prosperaran. Las redes de intercambio, aunque más limitadas que las rutas comerciales de larga distancia del pasado, aseguraron la circulación de bienes esenciales y de conocimientos, contribuyendo a la cohesión regional y al fortalecimiento de la identidad cultural. En conclusión, este periodo representa la consolidación de la civilización maya en un modelo descentralizado y adaptativo. La fragmentación urbana y la pérdida de poder de los grandes centros no implicaron la desaparición de la cultura maya, sino su reorganización en comunidades resilientes que preservaron conocimientos, prácticas religiosas, técnicas agrícolas y tradiciones sociales. La capacidad de adaptación, la cooperación entre comunidades y la preservación del legado cultural permitieron que la civilización maya sobreviviera, sentando las bases para la continuidad histórica y cultural que perdura hasta nuestros días. Con el paso de los siglos, las comunidades mayas continuaron adaptándose a un contexto marcado por la transformación de las grandes ciudades, la escasez de recursos y los cambios climáticos. La civilización, aunque debilitada en su estructura urbana y política, logró preservar su identidad cultural a través de la resiliencia de aldeas y ciudades periféricas. Este periodo representa la fase final de transición, en la que las bases del legado maya fueron consolidadas y adaptadas a nuevas realidades. La fragmentación de las grandes ciudades no significó la desaparición de la cultura maya, sino su reorganización en niveles locales y regionales. Las aldeas y pequeñas ciudades asumieron roles centrales en la producción de alimentos, la preservación de rituales y la administración de recursos. La descentralización permitió una mayor flexibilidad frente a conflictos y crisis ambientales, facilitando la supervivencia de comunidades que podrían haber sido destruidas si dependieran únicamente de los antiguos centros urbanos. La economía local y regional se convirtió en un pilar de resiliencia. Las rutas comerciales de largo alcance se redujeron, y el intercambio de bienes se centró en distancias más cortas y relaciones de confianza. Productos como jade, obsidiana, cacao y textiles continuaron siendo importantes, pero su distribución dependía de la cooperación entre comunidades vecinas. Esta reorganización económica permitió que las aldeas mantuvieran estabilidad y continuidad, aunque con menos concentración de riqueza que durante el apogeo urbano. La agricultura siguió siendo el eje central de la supervivencia. La implementación de técnicas innovadoras, como terrazas, canales de riego locales y almacenamiento de agua, permitió a las comunidades adaptarse a sequías recurrentes y suelos degradados. La diversificación de cultivos y la incorporación de especies resistentes a la sequía fueron fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria. La agricultura dejó de ser solo un medio de subsistencia y se convirtió en un mecanismo de cohesión social, involucrando a toda la comunidad en su planificación y ejecución. La estructura política se transformó con la descentralización. Líderes locales asumieron responsabilidades de administración, coordinación de ceremonias y resolución de conflictos. A diferencia de los antiguos gobernantes de las grandes ciudades, cuyo poder dependía de la legitimidad religiosa y el control militar, estos líderes locales basaban su autoridad en la cooperación, la eficacia en la gestión de recursos y la capacidad de mantener la cohesión social. Esta estructura flexible permitió que las comunidades se adaptaran rápidamente a cambios ambientales y sociales. Los rituales religiosos continuaron desempeñando un papel crucial. Aunque los templos y plazas eran más modestos que los de las grandes ciudades, mantenían su función como espacios de reunión y expresión cultural. Las ceremonias se centraban en la fertilidad, la protección de la comunidad y la conexión con los dioses, reforzando la identidad colectiva. La religión se convirtió en un factor de resiliencia, uniendo las comunidades y proporcionando un marco simbólico para enfrentar la incertidumbre y el cambio. La vida cotidiana de la población reflejaba la adaptación a nuevas condiciones. Familias y grupos colaboraban estrechamente en la producción de alimentos, la construcción de infraestructuras y la realización de rituales. La migración hacia regiones periféricas permitió a algunas comunidades prosperar, mientras que otras enfrentaban competencia por recursos limitados y tensiones territoriales.
La cooperación y la flexibilidad fueron esenciales para la supervivencia en un entorno cambiante. La arquitectura se volvió funcional y estratégica. Las residencias y edificios públicos priorizaban la eficiencia y la seguridad, mientras que las fortificaciones protegían recursos vitales y la integridad de la comunidad. Los sistemas hidráulicos fueron adaptados localmente para almacenar agua y enfrentar sequías prolongadas. La arquitectura pragmática permitió mantener la funcionalidad urbana en un contexto de recursos limitados y amenazas externas, asegurando la continuidad de las actividades comunitarias. El arte y la cultura maya persistieron. Murales, esculturas, objetos ceremoniales y códices reflejaban la historia, los logros y la resiliencia de las comunidades. La escritura jeroglífica, la astronomía y los conocimientos agrícolas continuaron siendo transmitidos por líderes locales y escribas, garantizando la continuidad del legado cultural. La creatividad y el conocimiento se adaptaron a la escala reducida de las comunidades, asegurando la supervivencia de la identidad maya frente a la fragmentación urbana. La educación y transmisión de conocimientos adquirió un carácter estratégico. Los líderes locales enseñaban a las nuevas generaciones técnicas agrícolas, normas sociales, rituales y astronomía. Los códices y estelas, aunque menos numerosos que en el pasado, servían como registros históricos y guías prácticas para la organización comunitaria. Esta transmisión aseguró que el conocimiento acumulado durante siglos no se perdiera, permitiendo que la cultura maya persistiera más allá del colapso de las grandes ciudades. La fragmentación social no impidió la cohesión cultural. Las aldeas y pequeñas ciudades mantuvieron prácticas religiosas, sociales y económicas que garantizaron la continuidad de la civilización. La cooperación entre familias y comunidades vecinas se convirtió en un mecanismo esencial para enfrentar desafíos comunes, desde la producción de alimentos hasta la defensa y gestión de recursos hídricos. La resiliencia social permitió que la cultura maya se adaptara sin perder su identidad. El medio ambiente continuó marcando la vida maya. Sequías prolongadas, suelos erosionados y cambios en los patrones de lluvia obligaron a las comunidades a desarrollar estrategias de conservación y adaptación. La gestión del agua, el uso de fertilizantes naturales y la rotación de cultivos fueron prácticas esenciales para asegurar la sostenibilidad. La interacción constante entre las comunidades y su entorno natural demostró la capacidad de adaptación de la civilización maya frente a condiciones extremas. El legado cultural maya se consolidó en este periodo. La preservación de conocimientos, rituales y prácticas agrícolas permitió que las futuras generaciones mantuvieran una conexión con la historia y la identidad de sus ancestros. La transmisión intergeneracional de saberes y la continuidad de ceremonias aseguraron que, aunque las grandes ciudades desaparecieran, la esencia de la civilización maya perdurara. La capacidad de adaptación cultural demostró cómo una sociedad puede sobrevivir frente a colapsos estructurales y ambientales. La interacción entre comunidades fortaleció la resiliencia. El comercio local y regional, la cooperación en la gestión de recursos y la asistencia mutua aseguraron la circulación de bienes esenciales y conocimientos. Estas redes de intercambio, aunque más limitadas que las rutas comerciales de larga distancia del pasado, garantizaron la cohesión regional y contribuyeron al fortalecimiento de la identidad cultural y social. Finalmente, la civilización maya demostró que la adaptación y la resiliencia cultural pueden superar el colapso urbano y político. Las aldeas y ciudades periféricas preservaron rituales, conocimientos agrícolas y tradiciones sociales que aseguraron la supervivencia de la identidad maya. Aunque las grandes ciudades quedaron en ruinas, el legado cultural, científico y religioso continuó transmitiéndose, dejando enseñanzas profundas sobre la capacidad de las sociedades humanas para adaptarse y perdurar frente a desafíos extremos. La historia de este periodo final muestra que, aunque el poder centralizado y las estructuras monumentales desaparecieron, la civilización maya logró conservar su esencia. Las comunidades adaptativas, la cooperación social y la preservación cultural permitieron que la identidad maya trascendiera el colapso de las grandes ciudades y continuara influyendo en generaciones futuras. Este proceso de transformación resalta la compleja relación entre cultura, política, sociedad y medio ambiente, demostrando que la verdadera fuerza de una civilización reside en su capacidad de adaptarse y perdurar más allá de la adversidad. A medida que las grandes ciudades mayas quedaban en ruinas, el espíritu de la civilización no desapareció. Las aldeas y comunidades periféricas continuaron preservando rituales, conocimientos agrícolas, técnicas arquitectónicas y la memoria de sus ancestros. Este legado cultural, transmitido de generación en generación, aseguró que la identidad maya sobreviviera a pesar de la fragmentación política, la escasez de recursos y los conflictos que habían marcado los siglos anteriores. El colapso urbano no significó el fin del conocimiento ni de la creatividad.
La astronomía, la escritura jeroglífica, la planificación agrícola y los rituales religiosos se adaptaron a nuevas realidades, demostrando la capacidad de resiliencia de la civilización. Cada comunidad, a su manera, contribuyó a la preservación de una herencia que trascendió los límites geográficos y temporales, asegurando que la esencia maya continuara viva incluso fuera de los grandes centros urbanos. La historia maya enseña que la grandeza de una civilización no se mide únicamente por la monumentalidad de sus templos o la extensión de su poder, sino por su capacidad de adaptarse, cooperar y mantener su identidad frente a la adversidad. Las tradiciones, los conocimientos y las prácticas sociales sobrevivieron, sirviendo como testimonio de la creatividad, la perseverancia y la visión de un pueblo que enfrentó cambios profundos sin perder su esencia. Hoy, el legado de los mayas sigue vivo en la memoria cultural de sus descendientes y en los vestigios arqueológicos que nos permiten comprender su historia. La resiliencia, la adaptación y la preservación cultural de esta civilización nos recuerdan que, incluso frente al colapso, la humanidad tiene la capacidad de mantener su identidad y aprender de su pasado. El final de las grandes ciudades mayas no fue el fin de su civilización, sino el inicio de un legado que continúa inspirando y enseñando siglos después.